año 15 vaquillonas. ¿Se escucha bien, no? ¿Está todo bien? Ese ternero ya fue padre en la temporada pasada de servicios y estamos esperando su primer camada de terneros. Él y 5 más, tan destacados como él. Este creció a 1000, lo crió su madre en forma natural porque aparte de ser donante, crió este ternero, a 1300 y pico gramos por día, o sea, de todo a los 7 meses unos 310 kilos, algo así, y su relación con el peso de la madre fue arriba del 50%, del 50%, y un excelente toro en otras características como su peso nacer. Una buena donante, una buena madre, buenas hijas y buenas nietas. Acá tenemos la Tanina 2265, hija de Esencial, el toro de un amigo Alejandro Aznar, y Resource, un famoso toro americano por su musculatura, que esa Resource, la 1833, es hija de la 1315 que vimos anteriormente, y fíjense la nieta que destetamos este año. Me viene muy bien esta imagen porque les voy a decir que en las vaquillonas de primera aparición, si prevemos guardar de más de las que precisamos, a su primer destete nos quedamos no solamente con los que hayan logrado ternero, sino que hayan logrado terneros de normales a excelentes como esta. Entonces, las malas criadoras que ante una curva de 900 gramos de promedio van a estar en 750, 800 gramos por día al pie, van a dar un ternero con pelo opaco, condición corporal, digamos, magra. No van a tener la grasa de cobertura que tiene este animal, fíjense la zona de cuadriles, el pecho y el brillo y calidad de la piel, ¿no? Entonces, esa selección fenotípica por salida de plantel de las malas criadoras complementa todos los datos DEP que veníamos hablando que hacen a circunferencia escrotal y facilidad de parto. El verano. Bueno, el verano en la recría de machos, nosotros hacemos el manejo de los machos en conjunto, o sea, las camadas que son de unos 60 toros o más en sudoeste y 100 en azul, se manejan en conjunto. En sudoeste, como son unos 60, muchas veces los ponemos con jaulas cabeza de ternero y se crean junto con los novillitos que van a salir en ventas de primavera. Al llegar el verano, los machos británicos sufren mucho por el calor y precisan de forraje rico en proteínas como les puede brindar la alfalfa. Tanto en azul, en menor medida, y en sudoeste, en mayor proporción, contamos con pasturas con alfalfa y gramíneas, pastobillos en especial, que permiten sortear un buen verano y llegar a los 500 kilos en febrero o marzo, donde se los evalúa definitivamente, incluyendo la calidad de carcasa. Ya los toritos de venta al año, que es una especialidad que vamos a ver más adelante, han sido evaluados totalmente al año de edad, unos como el favorito que vimos en la imagen al pie de su madre, es decir, nuestros padres que entran al servicio a los 15 meses, vuelven a ser evaluados a los 18, que configuran un grupo contemporáneo de animales que han estado en servicio y el sistema los puede distinguir, y también los toritos aptos para vaquillona o los no aptos que pasan a los primeros por no tener peso suficiente. Hay una proporción de toritos aptos para vaquillona que no llega a peso suficiente para venta el primer año y pasa al segundo año con los toros no aptos para vaquillona de 15 meses. Todos esos son evaluados a los 18 junto con hembras como la que está en esta imagen. Los análisis al año de carcasa, como no
todas las 600 cabañas lo hacen, todavía no tienen estatus de población. Sin embargo, la genómica vino a solucionar este problema. Una lástima que no lo haya podido por ahora contar Alfonso. Simplemente le voy a decir que por análisis de ADN de toros de alta precisión históricos se conformó una base de comparación, una población de referencia. Y eso se fue enriqueciendo con animales por ahí de menor precisión, más todos los análisis de ADN que vamos agregando de animales que tienen DEP clásicos y van enriqueciendo esa base de comparación. No quiero marearlos, pero digamos que un ternero, desde el nacimiento o al destete, le toma una muestra de pelo, de sangre o semen, normalmente pelo, y le evalúa su ADN, y ese ADN se pone en comparación con la población de referencia, automáticamente ese animal es proyectado en todos los DEP clásicos, con que la base cuenta hasta los 18 meses de edad. Entonces voy a tener lo que el ternero va produciendo, más una proyección dada por la molécula de ADN. Para una comparación que viene bien para imaginarse de qué se trata esto, imagínense que el ADN es una ruta nacional. Tenemos la ruta nacional 3, la ruta nacional 2. Al dividirse en la gameta se dividen en dos y se vuelven a unir al azar. Y resulta que los kilómetros quedan mezclados al azar. Y de repente, en el viaje imaginario de Buenos Aires a Azul, Gorch desaparece, pero aparece el Parador de Dolores. Y todos sabemos dónde se comen las mejores medialunas. Bueno, esto es lo que está haciendo el sistema. Toma marcadores genéticos a lo largo de las hélices de ADN, que serían esos 40 kilómetros, los marcadores, y al ponerlo en contraste con los datos reales de producción, con los DEP clásicos, cobran valor. Cada marcador cobra valor. Y eso nos permite luego poner el ADN de un animal a comparar y obtener esos valores. Espero haber colaborado. A mí me sirvió mucho esta analogía que le hizo el doctor Cantet en una charla. Bueno, cuando tenemos toda la información propia, tomamos decisiones para elegir qué toritos van a ser padres y nuestros clientes tener toda la información de ese animal, que todavía es de baja precisión esa información, pero valiosa para tomar decisiones, porque están las diferencias esperables en la progenie para cada carácter. Y nosotros le ayudamos a los compradores sombreando los datos para que cada carácter se sepa en qué percentil, en qué lugar de la curva de distribución de datos, la famosa curva de Gauss. Creo que está Jerónimo Gauss en presente, que no me deja mentir. ¿En qué lugar de la curva está ubicado? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este peso al nacer de -2 de este toro patrón y vamos a una tabla de percentiles que tiene ERA y vemos que está ubicado en el 3% superior para bajo peso al nacer de la raza, teniendo sobre todo para cada generación de animales se compara con sus contemporáneos. Y estos que ya son padres se comparan con toda la población Angus del país. Y a su vez, cada animal, al ir generando población, cuando tiene sus 20 primeros hijos, cambia de estatus la precisión, pasa a valor del 30%, una cosa así, y es comparable. Acá viene otra figura, es que la genómica, sin datos propios del animal, puede enriquecer
a un animal sin hijos, darle una precisión similar a que tuviera 20 hijos evaluados. Esto es muy grosero, pero es una figura para tener, para ver qué significa hacer un análisis genómico y enriquecer los DEP clásicos. Bueno, en la medida que tenemos, que avanza un padre en número de hijos, aumenta su precisión y se logra, como en este caso, un toro fuera de lo común, que tiene, combina 3% superior para el peso al nacer, pero crece en el cuartil superior, ya 10% superior al destete, cuartil superior en peso final, tiene una circunferencia escrotal del 20% superior, tiene bife al mismo nivel que el peso al nacer, 3%, y grasa dorsal suficiente, también destacada, con destacado marmoreo. ¿Es un animal perfecto? No, no existe el animal perfecto. Es un gran padre que, puesto en un centro de inseminación, está en De Bernardi, simplemente esto es captado por el mercado y tanto el año pasado como el anterior agotó la existencia de semen. Esto era una situación excepcional en el año 2000. En el año 2001 son los famosos rompecurvas, se dice, porque como hay una alta relación positiva entre peso al nacer y peso final, los animales de mayor peso al nacer tienden a tener los mejores pesos finales, y viceversa. Y a estos animales se los llama rompecurvas. Un rompecurvas en el año 2001, año en que Carlos Munar, visitando los Tigres, me dijo: ¿qué te parece, Juan, si te animás a hacer, viendo un lote de vaquillonas puras controladas que le gustaron mucho, te animás a hacer una población de estas en pedigree, uniendo el equipo y la sapiencia en trasplante embrionario que tenemos nosotros con lo que ustedes hacen en el puro controlado? Y me acuerdo que la respuesta fue: bueno, dame 2 generaciones, unimos nuestros esfuerzos, de 30 vacas de pedigree elegimos las 5 mejores que tenían esta tendencia a romper la relación promedio de peso al nacer, peso final, y tener y otras características positivas, por supuesto, de esas 5 vacas. Con eso lanzamos un programa donde nos imaginábamos llevar a población o digamos, vulgarizar o aumentar la proporción de animales rompecurvas dentro de una normalidad biológica que iba a estar siempre peleándonos en contra. Y así, del 2002 al 2006, provocamos 100 nacimientos de embriones por año, combinando las vacas iniciales, sus descendientes y toros excepcionales que tomábamos del resumen de padres nacional del ERA y de los catálogos de toros americanos o de donde estuviesen con estas características excepcionales. Y lo que parecía biológicamente imposible, y así nos lo habían dicho algunos amigos, fue biológica y sigue siendo biológicamente difícil, pero realizable. ¿Cómo podemos impactar con genética conocida de toros padres como el anterior, con alta precisión, a todo un plantel? Esta es digamos, uno de los kits de la cuestión de esta charla. Fíjense esto, es la evolución de cerca de 30 años, creo, los 90, los 2000, sí, del rodeo de pedigree, de los padres que veníamos utilizando. Fíjense, en el año 92 nuestros toros estaban en más 1,5 kilogramos con respecto al cero de la raza, más 1,5. Les voy a decir que el umbral que hoy usamos, que ya en los últimos 10 años o más, 10, 15 años usamos para considerar que un toro va a ser apto para vaquillonas, es menos 0,7, menos 700 gramos. Comparen con más 1,5, que era el promedio de los padres que usamos en el 992.
fuimos buscando bajar, y ahí viene el valor de haber sido asesor de un CREA como el de La Prida y el Pringles 2 de ganaderos. ¿Qué veíamos? Que era muy dificultoso con los toros New Type de aquel entonces, teníamos muchos problemas de parto. Era una necesidad bajar al peso al nacer, que es el factor que actúa en un 80% en el carácter, que está influenciado por muchos otros factores, pero el peso al nacer de los machos es determinante. Fuimos corrigiendo el peso al nacer de los padres, ¿y qué pasó con los toritos de producción? Y se dio exactamente la lógica. Este es el mensaje que tienen que tomar de esta charla. Los DEP, con mayor o menor precisión, marcan tendencias a futuro y lo logran. Yo les muestro un solo carácter, imagínense que las 16 caracteres responden a este efecto. ¿Y qué pasa con la evolución de las madres? El plantel lo vamos renovando un 20% anual. Bueno, estas madres que estaban en más 0,5 en el 92 pasaron a menos 0,5 en la actualidad. Respondió el transatlántico del plantel. El sudeste un transatlántico, bueno, los planteles también. Fíjense esto es, digamos, piensen que esta historia es el diario del lunes, ¿no es cierto? Este es el informe anual que nos manda el ERA de la evolución de nuestra genética, todo en términos genéticos, en términos de DEP. La línea roja es el trabajo que acabamos de ver en detalle, y cómo fue bajando en los toritos, estos toritos, lo que sale a venta y a reposición, cómo fue bajando la tendencia del peso al nacer, que acabamos de ver, hasta llegar a estos valores negativos con respecto al cero de la raza en términos de promedio. Simultáneamente, empezamos a buscar, dentro de lo posible en una población de bajo peso al nacer, que hubiera buenos índices de crecimiento. Y como les decía, acá en el 2001 es el encuentro con Carlos Munar, el programa de trasplante embrionario, y acá ya son padres generados por ese programa que empiezan a actuar, mantienen bajo el peso al nacer. Fíjense que es mantenimiento bajo el peso al nacer, no es seguir eternamente bajando el peso al nacer. Y simultáneamente, poco a poco, detectando animales que con esos pesos al nacer son capaces de estar al promedio o en el tercio superior de la raza Angus en la Argentina. Y lo que le hablaba del DEP de altura, bueno, un seguro contra el aumento de tamaño. Es lógico que con la relación que hay entre aumento diario de peso y tamaño, vamos a tener animales más grandes, pero que eso sea lo menor posible. Para eso existen el peso de altura y estamos generando en el programa peso de la vaca adulta. Aquí, a partir del año 2000, se pone a punto el sistema de ultrasonido y análisis ecográfico de los animales en pie, en lo que hace a musculatura y grasa, y un problema que ya habíamos detectado en el año 88, en la María Antonieta de mi padre, las novilladas de 27 meses de edad, es decir, que habían pasado el segundo invierno, disfrutado de la siguiente primavera, y con 27, 30 meses de edad salían a venta en diciembre, enero, febrero, con más de 500 kilos, tenían grado 1 de gordura. Un verdadero desastre, es decir, grado 1 es tolerable en exportación, pero no es lo deseable a esa edad. Ese grado 1 puede ser logrado, hoy en día lo estamos logrando un año antes, a partir de los 15 meses. Y bueno, esa magnitud que en los años 90 nos costó muchísimo corregir porque faltaba información, fue muy bien diagnosticada, y quiero rendirle homenaje a Fernando Lagos, que fue trabajando en la Comisión Técnica de Angus y venía de Brangus, detectó ese problema y lo denunció como problema
para toda la ganadería nacional. El exceso de magnitud provocado por usar toros americanos aptos para terminación masivamente a fildón, y que son deseables si yo quiero exportar un novillo a Japón con 600, 700 kilos de peso y que no tenga exceso de grasa, que sería antieconómico. Salir de esa magnitud fue muy fácil contando con la información, porque se trata de pasar de esta zona por debajo del cero, indeseable, a una zona de más 0,1, más 0,2, que está por aquí, esa es la barra de la derecha, yo la tengo tapada por ustedes, y con eso es suficiente, con eso logramos facilidad de engorde a pasto y facilidad de uso de la grasa por el rodeo en producción. Y lo principal que queríamos mejorar, el área de ojo bife. Nos creíamos que teníamos animales musculosos a ojo. Sí, al ser magros muestran más los músculos. Era hoy en día animales muy inferiores, negativos, desde menos 1,2, menos 1,6 centímetros cuadrados de área de ojo de bife en su descendencia. Van a dar animales pobres en musculatura. Y pasar en pocos años, fíjense, de 2003 al 2009, ya estábamos estabilizándonos en una zona deseable para la raza, y de ahí en más todo fue mejoramiento. El análisis estadístico de toda la raza Angus da una relación positiva en la Argentina de 0,25 entre bife y grasa, contrariamente a la población americana, que da una relación antagónica. Así que fue más fácil para nosotros equilibrar con el material disponible en la Argentina. Y ahora, bueno, todo esto que vos decís, Juan Adolfo, es muy bonito, pero ¿cómo se lleva a la práctica y se traduce en números de producción? Primero y principal, contamos con toros excepcionales, como el que vimos en la imagen, que por suerte hay muchos más, que pueden ser llevados a campo por IATF. En esas IATF vamos a buscar facilidad de parto seguramente, y lo que yo advierto que no deberíamos hacer, es una advertencia solamente, es usar toros para vacas que, premiando su crecimiento, su musculatura, alguna otra virtud, que tengan alto peso al nacer. Es decir, hay un punto de equilibrio allá por el 0, más 0,2, más 0,3. Cada criador irá aprendiendo de estos datos y decir a dónde está el punto de dolor. ¿Qué pasa cuando usamos toros para vacas de alto peso al nacer? Que sus hijas van a ser excelentísimas vaquillonas, que van a quedar sí o sí, porque a ojo se venden solas, van a quedar sí o sí en nuestro rodeo y van a traer ellas mismas problemas de parto. Se van a autoperjudicar. Aquí tenemos un grupo de 34 toros en servicio natural en Sudoeste en el año 2017, y fíjense el perfil genético que tienen de promedio. Menos 0,5, combinado con un más 17 para peso final, y bueno, ya con el más 5 al destete, frame 3, esto tómenlo en términos relativos, pero digamos que entre 3 y 4 está nuestro rodeo general y los planteles de Azul y Sudoeste. Y un área de ojo de bife de más 1,7, muy buena dentro del percentil de la raza, ahora no recuerdo, pero tercio superior seguro. Y grasa adecuada, les había hablado de más 0,1, más 0,2, como suficiente para generar novillos de fácil terminación. Lo mismo en hembras de reposición. Estos eran machos de Sudoeste, toros padres, digamos, del rodeo general. Acá 88 vaquillonas que en reposición de plantel tenían un perfil totalmente comparable al de aquellos padres del Sudoeste en sus valores, de bajo peso a nacer, crecimiento, bife y grasa. Acá más rica en grasa todavía. Y entonces así vamos a ir progresando y logrando los resultados a campo.
estos terneros de destete que están mezclados toritos con novillos, como les digo que solemos hacer en Sudoeste, tiene un objetivo, 800 gramos por día. Para eso tienen que tener preparado pasturas de alto, disponibles para ellas, así los novillos tienen que salir terminados, digamos, por lo menos el 70-80% de la población tiene que haber salido para febrero o marzo, de manera de no interferir, si estamos usando un planteo de alta carga para aprovechar el pasto a fondo, no hay lugar excedentes y sobre todo al destete. Entonces, no deben interferir una generación de novillos con la cabeza de los terneros. Aquí están comiendo un ryegrass sembrado sobre un rastrojo de cebada. La cebada es uno de los granos que usamos para suplementación. Su objetivo, 800 gramos por día de destete a terminación. 800 gramos por día nos lleva a las eficiencias que veíamos en el outlook de CREA de la semana pasada. Nos lleva a 24 kilos por mes en animales que van a tener un promedio de destete a terminación de 300 kilos. Es una relación de eficiencia muy alta y coincidente con las cifras nacionales enriquecidas por el Fieldot argentino. Estos 800 gramos por día nos llevan a un objetivo parcial de 300 kilos a fin de junio, al cierre del ejercicio. Esos 300 kilos recién este año hemos llegado, pero piensen que veníamos de 300 kilos a fin de primavera, años atrás. Eso es todo el progreso que suma esfuerzos en nutrición, sanidad, manejo, equipos humanos. El cuerpo y cola, acá destetado sobre pasturas, y en el momento del cambio de parcela, fíjense en el remanente que van a dejar, no obligarlos a talar prolijo, tienen que buscar la máxima ganancia posible. Lo mismo los toros que pasan a 22 años, tienen el mismo manejo que los novillos que van a exportación hasta fin de verano, y luego deben continuar para llegar a 600, 650 kilos en pasturas suplementadas en otoño e invierno, como vemos. Fíjense los comederos, estos son importados de Estados Unidos, consiste en un alambre eléctrico y ofrecerles el grano debajo del mismo. Son comederos móviles que cuando el barro molesta nos cambiamos de lugar. Bueno, estos toros van perfectamente encaminados, no recuerdo la fecha de esta foto, pero ya debemos estar en pleno invierno, muy cerquita de la fecha de remate. Cada categoría genética y nutricionalmente va cumpliendo con sus objetivos. Las vaquillonas de reposición, aquí ya no precisamos suplementar con grano al pie, si es necesario, por supuesto que lo haríamos, pero con 450 gramos piso y 500 gramos óptimo, llegamos con el peso de destete que les hablaba, llegamos cómodamente a la zona de los 300 kilos a fin de septiembre para un servicio que en nuestro caso comienza el 1 de octubre. Aquí tenemos a Mandela, un toro. Hoy no vamos a poder hablar de la selección por eficiencia, por consumo residual, pero este toro en las pruebas de Anguil del CREA Cabañas tuvo menos 750 gramos de consumo, es decir, para crecer al mismo nivel y aumento diario de peso que sus compañeros de equipo, de la zona de los 1.600 gramos por día en esa prueba, consumió 750 gramos menos de ración por día. Bueno, este toro a su vez, hijo de patrón, con una gran facilidad de parto, como su padre, gran bife, gran grasa, lleva 3 años preñando las vaquillonas en reposición de Sudoeste. Los novillitos, sus hermanos, en la misma época, noviembre, estamos ya con la población de novillos encaminada y
dispuestos a que salgan hacia consumo y hacia exportación. Salimos a partir de noviembre con novillos de consumo de la zona de 380 a 400 kilos, en promedio se entregaron los de consumo con 420, la generación pasada que acabamos de terminar, y el 40% de la generación salió para Hilton con 460 kilos en destino. Las ventas fueron de noviembre a mayo y el promedio general fue de 435 kilos. Digamos, objetivo cumplido, metas cumplidas. La vaquillona que llegó cómodamente al servicio, que nos va a brindar una generación de vaquillonas amplia, que va a ser destinada a reproducción en alrededor del 90% de ellas, el 50%, un poquito más, como les decía al principio, va a quedar de reposición para poder ser terminadas de ser incorporadas a su primer destete. Los novillos en el peso apto para consumo y exportación, y los toros y toritos habiendo cumplido sus objetivos comerciales. Acá tenemos la imagen de los novillos que salieron cabeza en noviembre, ese grado de terminación con la condición corporal 7, digamos, ¿no? Y lo mismo, simultáneamente, acá dice, la generación de novillos en febrero, los que quedaban, la exportación, midió por ecografía, también escaneamos novillos, 70 centímetros cuadrados. Para que tengan un punto de referencia, 25.000 toritos de lera puros controlados dieron de promedio 65 centímetros cuadrados. Estos novillos para exportación estaban en 70 centímetros cuadrados y 9,9 milímetros de grasa. En los toros, el promedio fue 77,6 centímetros cuadrados de bife, con 500 kilos en la evaluación del 11 de febrero de este año. Y aquí un análisis de características fenotípicas que nos ha interesado desde en los últimos 20 años, la hemos recreado. Se trata de relacionar el peso al nacer, acá está la relación entre el peso al destete ajustado a 7 meses y el peso de su madre, en función del peso al nacer en relación al peso de su madre. Y los umbrales que nosotros elegimos. Les decía que el umbral para facilidad de parto en vaquillonas y vaca adulta está alrededor, por nuestra experiencia, esto no es la ley de la vaca, en nuestra experiencia, de 7% hacia abajo. Y lo deseable en una vaca eficiente criando su ternero es que destete hembras de 40% de su peso, machos un poquito más pesados. Fíjense la cantidad de hembras que tenemos en este sector, que podemos agregar estas otras, en la zona óptima, deseable. Y fíjense los puntos de excepción. Esos puntos de excepción son animales existentes, son pares madre e hijo que tenemos que analizar con cuidado. Entonces, ¿qué hacemos con este trabajo? Bueno, salen del rodeo las que no logran esa situación de 40%. La mayoría vaquillonas y alguna vaca que se sume año tras año. Y vamos a analizar ese puntito, este punto. ¿Qué será? Bueno, es un animal que se llama Tanino 2260, Guapo Fabián, con ese nombre lo apodamos compadrito. Tuvo 34 kilos de peso al nacer, al 6,7% del peso de su madre, creció a 1.280 gramos por día, destetándose con 306 kilos ajustados a 7 meses, que significó 62, en realidad 63, pero no importa, 62% de su madre. Un animal excepcional, ¿sí? Y a su vez completo, porque tiene gestación corta, gestación normal, ¿ven? 50% de la raza, muy buen pronóstico de peso al nacer,
5% superior peso al destete, 2% superior en peso final, cuartil superior para musculatura y grasa. Este animal ya entró igual que Favorito y otros 4 o 5, fueron 6 animales muy destacados, ya dieron servicio a los 15 meses de edad, cada cual, si no recibía un lote grande de vaquillonas, recibía por lo menos 15 para evaluar la calidad de parto en vaquillonas de 15 meses. Y un rodeo de vaca adulta de alrededor de 40, 50 vacas adultas. Es decir, toros de año también los usamos con éxito en vacas adultas. Esta es la madre. Si esta madre no tuviese información, no gana ni el abierto del astra. Es una vaca común y corriente, algo liviana en su estructura, que les puedo asegurar que en las visitas a nuestro plantel es un animal por debajo del promedio, así en apariencia física, pero su información lo desmiente. No contenta con haber destetado a compadrito el año anterior, acá está creando un hijo de administrador que destetó al 53% del peso de la madre. Y esta vaca, preparando la charla, que siempre es útil para siempre se despiertan ideas, fui a ver si se había movido al criar a compadrito a semejante ritmo, una vaca puede atrasarse en su período. No, se adelantó una semana. Este ternero nació una semana antes que compadrito. Muy bien. Al haber hablado del uso de toros de año, bueno, no solo lo hacemos por las mismas razones que entoramos a 15 meses las hembras, se lograron mayor eficiencia en el rodeo y genéticamente acortar el intervalo entre generaciones. Yo veía en remates del año pasado que había toros señal 2017, es decir, cola de parición del 2017 que eran vendidos con 3 años y unos cuantos, ¿no? Los nacidos en noviembre y diciembre, de remates de la región, ¿no? Mientras que toros nuestros de señal 17 tenían a sus hijos ya con terneros creciendo al pie. Ese es el efecto de acortar el intervalo entre generaciones. Fíjense, hace 10 años, en 2011, pusimos a consideración del mercado toritos compañeros de los que nosotros nos guardábamos. Empezamos con, no me acuerdo, pero 10, 15 toros en General Madrid o 20, y tuvimos respuesta. Hubo gente que confió y ya en esta estadística nos marca que en remates donde los toros de 2 años habían hecho, fueron años, ¿se acuerdan?, de altísimos valores ganaderos, el 2011, 2012 salíamos de la gran crisis de los años nefastos, ¿no? El 2009, 2008, 2009, sequía y exportaciones cerradas. Bueno, y el mercado respondió con 1.200 kilos de novillos por torito en oferta. Nosotros nos habíamos tomado un pie para no venderlos si no interesaban por allá, por la zona de los 800 kilos. ¿Por qué? Los íbamos a vender y a muy buen precio al año siguiente, no salíamos de lo normal. Pero no, hubo gente que confió desde el primer momento y cuando tuvieron una experiencia positiva en calidad de parto y las hijas de esos toritos, oh milagro, podían ser usadas como hembras de reposición gracias a su estructura, su musculatura. Bueno, el boca a boca fue popularizando esta oferta de toros de año, claro que no son solo aptos para vaquillonas, sino que tienen un crecimiento suficiente para llegar a 350, 400 kilos el día del remate, o sea, tienen potencial de crecimiento evidente a pasto, y fueron cobrando popularidad, y así llegamos a un promedio de toros
vendidos a 1.500 kilos de carne, promedio de 11 años, y un promedio de los toritos a 1.172 kilos, con pequeñas diferencias según remate Azul y la Madrid, pero hay que contar que Azul ofrece toritos de pedigree que pueden tener un interés mayor. En la señal 2020 que estamos creando en este momento, recreando, tanto el grupo de selección de padres como los de venta en septiembre son 78 toritos que pesaron 33 kilos, 78, no 2 o 3, y pesaron 33 kilos, un DEP de menos 1,4, ubicado muy fuerte en el percentil de la raza, en el 10% superior de la raza, y que se criaron con 1 kilo diario, 999 gramos por día al pie, 240 kilos de promedio al destete, más 4,1, que es el promedio de la raza. O sea, con el 10% superior en bajo peso a nacer, estamos en el promedio racial, el 60% de la población. Sudoeste, esto es Azul, Sudoeste ofrece 35 más, o sea que el trabajo que les planteaba, ese desafío que nos planteamos con Carlos Munar hace 20 años, hoy permite ofrecer al mercado 100 toros disponibles con estas características. Bueno, con esto ya terminada la presentación. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Realmente muy contento de haber podido compartir esto con los amigos del Sudoeste. Bien, Juan, perfecto, muchísimas gracias, se escuchó bárbaro. Tenemos apuntadas algunas preguntas para después de la charla de Alfonso. Muy bien. Lo tenemos rescatado Alfonso, Alfalfa, un hierro técnico. A ver, lo tenemos, sí, Alfonso, sí, si habrás algo de pantalla. Acá. Vamos acá. Ahí bien, seguimos bien, de Alfonso. Bueno, bienvenido, Alfonso. Disculpen, me tuve que ir al pueblo, me vine al pueblo, me quedé sin internet, problemitas que tenemos. Cosas que pasan. Pero estaba Juan Adolfo, estaba... Estamos en Rancho de Goma, una internet poderosa. Bueno, bueno, Juan Adolfo, te felicito por tu charla muy, muy completa, muy instructiva. Creo que lo que yo voy a mostrar es, tal vez hubiera quedado mejor empezándola yo y vos presentando tu charla, porque lo que voy a mostrar es cómo llevar adelante un trabajo tan completo como el que has mostrado a partir de la selección objetiva. Yo empecé hablando de fertilidad como eficiencia reproductiva, de la cual no se puede conceder nada, hay que respetar siempre la fertilidad, precocidad, crecimiento, rendimiento y calidad de carne, cosas que mostraste, Juan Adolfo. La selección visual, hasta acá llegué, hasta que se me cortó, lo importante de poder elegir los animales de acuerdo al modelo que cada uno tiene y que cree que es el animal que va a ser más eficiente la función de producir carne, y nuevamente la importancia de la hembra y del macho con características sexuales definidas de acuerdo a su carga hormonal, lo cual sigue siendo una selección por fertilidad. Luego buscaremos el modelo que más nos interese. Acá tenemos lo que mostré, no sé si llegué hasta acá en la charla cuando inicié. No, esto no se había visto. Bueno, lo que estamos viendo ahora es dos animales que evidentemente una vez que le sacamos el cuero no es lo mismo el de la izquierda que el de la derecha. Evidentemente nosotros trabajando subjetivamente podemos confundirnos, y una vez que le sacamos el cuero llegamos a otra realidad que mediante medidas objetivas podemos
adelantarnos a ellas. Para ver todo el trabajo que hace una cabaña como la que mostró Los Tigres, el comienzo es identificar correctamente los individuos con un RP, con una fecha de nacimiento, su padre, su madre, qué tipo de servicio y qué tipo de parto tuvo, y luego medir. Medir peso al nacer, medir peso al destete, medir peso a los 18 meses, ecografiar, circunferencia escrotal y demás. Todas medidas que van al programa nacional y que de ahí obtenemos los DEPS. En cuanto a mediciones de carcasa, tenemos estos puntos para utilizar el ecógrafo, para grasa de cadera, grasa de dorsal, grasa intramuscular y área de ojo de bife. ¿Y para qué queremos tener esta información? Porque cuando seleccionemos, por ejemplo, área de ojo de bife, nosotros queremos que el bife nuestro que llegue como producto final, todo nuestro trabajo como ganaderos termina en este bife de altísima calidad, con un muy buen área. Bueno, lo podemos seleccionar perfectamente a partir de los DEPS que nos dejan las mediciones ecográficas. El bife de abajo era aparentemente un muy buen bife en el novillo cuando se faenaron, y sin embargo el rendimiento fue muy diferente. Lo mismo nos pasa, esta es una medida ecográfica, cómo se ve el bife en el ecógrafo y cómo se ve la grasa y la grasa intramuscular. ¿Y para qué medimos grasa intramuscular? Para seleccionar el bife de la derecha. Nuestra industria posiblemente tenga una deuda pendiente con los ganaderos, no nos están pagando la grasa intramuscular y no la estamos seleccionando. Y pensemos que es el atributo más importante de nuestra raza en cuanto a calidad de carne. Nosotros tenemos una raza que tiene entre todas las demás virtudes un marmoleo importante, y seleccionarlo hace que obtengamos el bife de la derecha. En Estados Unidos, en Australia, en Canadá, los sistemas de tipificación de carne hacen que el ganadero que obtenga un bife con esa grasa intramuscular, supongamos que es un 5% contra el de la izquierda que tendrá un 1%, recibe por su novillo $100 más por la grasa intramuscular y entre 50 y 80 dólares adicionales por entrar a programas certificadores. Quiere decir que hay un interés de la industria porque nosotros trabajemos con esta selección. En Argentina nos piden novillos, nos dicen que nos ofrecen 200 pesos por kilo y va lo que sea, nos pagan lo mismo y nunca valoran la selección. Creo que esto tiene que cambiar y que nos va a beneficiar a toda la cadena. Entonces, para el control de producción y llegar a todo un planteo de cabaña como el que mostró Los Tigres, necesitamos solamente 3 puntos de la vida del animal donde hay que evaluarlos. Se pesa al nacer, se identifica y demás, se pesa al destete, se pesa a los 18 meses, se mide circunferencia escrotal a los 18 meses, se mide altura. Todo ese es el trabajo que tenemos que tener para poder lograr información de nuestro rodeo. Evidentemente no es tanto el trabajo por los resultados que obtenemos a partir de tener información. Y hoy ya con la genómica como una realidad absoluta, sacar un pelo de la cola de un ternero con el bulbo piloso presente y mandarlo a genotipar nos adiciona confiabilidad a los DEPS. Ya vamos a ver un poquito adelante qué generamos con la genómica. También hay que codificar. Es importante que cuando estamos armando los grupos, codifiquemos el parto, cómo se presentó el ternero, si fue sin asistencia, si fue contracción leve, etc. Tenemos 6 puntos de codificación que nos ayudan a mejorar la información del dato que demos. Y finalmente estamos llegando a poder armar una red de medición de eficiencia de conversión. Estamos empezando la prueba la semana que viene, la primera prueba que se va a realizar en el Centro de Biofarma en Córdoba,
y poder así obtener una población de referencia con esta variable y obtener finalmente un DEP, que es lo que a nosotros nos sirve para seleccionar. No sirve el dato individual, es a lo mejor un rumbo que uno tiene, pero a lo que a nosotros nos sirve es el DEP. Siempre pensemos que el DEP es la genética pura y es lo que queremos seleccionar. ¿Y cómo vinculamos en nuestro programa nacional todas las cabañas? Acá tenemos 2 cabañas, 1 y 2 que aparentemente no tienen ningún tipo de vinculación. Entonces, ¿cómo poder compararlas? Bueno, evidentemente el pedigree actúa como ligador de los rodeos. El toro de referencia está en su pedigree. Sabemos que siempre llegamos a ancestros en común a partir de la genealogía. Con la inseminación artificial hemos logrado mucho mayor fuerza en estos toros de referencia, porque se ha masificado mayor cantidad de genética del mismo toro, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos el pedigree como una doble función en nuestros programas. Nos permite conectar las cabañas entre sí y nos agrega información de los ancestros. La inseminación artificial siempre una herramienta poderosa para esto, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que armar con mucha conciencia en estos programas, como es el programa ERA? Los grupos contemporáneos. Porque el grupo contemporáneo, donde nosotros codificamos la cabaña, el sexo del animal, qué tipo de servicio tuvo, la edad de la madre, a los 205 días más o menos 45 su peso, código de manejo, etcétera, llegamos a formar el grupo contemporáneo. Y es el que nos elimina todos los efectos ambientales. Recordemos que nosotros lo que estamos buscando es seleccionar genética pura, y la genética pura es el DEP. Todo lo que sea medio ambiente enmascara la realidad que queremos seleccionar. Las diferencias entre animales, evidentemente, entonces, las limpiamos con los grupos contemporáneos, como dije, y llegamos a esos DEPs, que no es ni más ni menos la sigla que estamos utilizando permanentemente, que es qué esperamos en la progenie de esos animales. El DEP por sí solo no nos sirve. Hemos tenido una clase bastante importante recién con los tigres de lo que es la utilización del DEP y la necesidad de ver la precisión, los rangos de las variables que estamos analizando y los percentiles en que se ubican estos DEPs. Y saber que hay cambios posibles. Estoy siendo redundante con varios conceptos que dio Juan Adolfo, pero bueno, es así la charla como la había armado. Nosotros en el DEP tenemos como dato importante la precisión. Y la precisión cambia con la cantidad de información que va recibiendo la progenie de un animal. Incrementa su valor desde 0 hasta 1. Fíjense acá, por ejemplo, la precisión y la heredabilidad del carácter. Nosotros acá tenemos 2 variables, peso al destete, circunferencia escrotal y altura. Una, la heredabilidad es media de peso al destete y es alta en circunferencia escrotal y altura. Cuando un reproductor tiene 10 crías con heredabilidad como la del peso al destete, su precisión es de 0,48 si no tiene datos propios. Ahora, si ese animal fue pesado al nacer, al destete, y llegó todos los datos de su vida al programa, su precisión es mayor. Quiere decir que nosotros tenemos que siempre pensar que hay que mandar la información de los individuos. Y si la heredabilidad del carácter es mayor, evidentemente la precisión aumenta. Todo este peso de la propia performance, a partir de los 100 hijos, posiblemente desaparece y ya la precisión se equipara entre un animal con datos propios y sin datos propios, como vemos en el peso al destete, donde la precisión ya es de 0,85 o
o 0,87. Y acá está lo que les estaba diciendo de los rangos. Nosotros, para saber qué valores están dentro de lo que deseamos para nuestra selección, tenemos que saber que cada carácter tiene un rango de menor a mayor, de negativo a positivo. Y saber, cuando estamos seleccionando, dónde nos queremos ubicar o qué dirección le queremos dar a esa variable, ¿no es cierto?, en cuanto a la dirección de selección. Entonces, armamos estas tablas, que son tablas de percentiles, donde en las columnas ponemos las variables y en las filas ponemos el percentil o el porcentaje donde se ubica el carácter, y es muy fácil, a partir de él, saber dónde está ubicado el animal que estoy analizando. Si llego a un remate y quiero comprar un reproductor, o quiero elegir mi propio toro en la selección, bueno, digo, yo quiero para facilidad de parto, posiblemente en vaquillonas de 15 meses, un DEP que se ubique en el 20% superior, sería menos 0,6. Y a lo mejor para vaquillonas de 20 meses me estiraría hasta un 30 o un 40%, menos 0,2 a más 0,1. Entonces, uno rápidamente, sabiendo en qué percentil está ubicado el carácter que quiere elegir, selecciona el reproductor. Les hablé de cambio posible. ¿Qué es el cambio posible? Evidentemente, la precisión nos indica cuánto puede cambiar el DEP en la progenie de ese animal. Fíjense, estos son dos toros que tienen los dos el mismo DEP de peso al destete, 15 kilos. Sin embargo, uno tiene una precisión de 0,25 y el otro tiene una precisión de 0,85. Lo que me está indicando que el toro A, que no tiene una alta precisión, puede tener un cambio posible en su DEP que va de más 9,7 a más 23. Solamente el 33% es la probabilidad que tengo de que el dato que elegí en un toro sin información o sin una precisión alta sea la que se va a transmitir a su progenie. El toro B con alta precisión, fíjense que el cambio posible es muy chico, es de 1 kilo para la izquierda o para la derecha. Quiero dar dos conceptos importantes. Primero, la población, nuestra genética es genética de poblaciones y se distribuye en una curva gaussiana o normal. Quiere decir que cuando nosotros elijamos un animal, por ejemplo un toro para vaquillonas, ese toro, su DEP en promedio se va a ubicar dentro del valor que elegimos, pero tiene un 5% hacia la derecha extrema y un 5% hacia la izquierda extrema, que nosotros, si tenemos ese 5% de alto peso al nacer, posiblemente tengamos algún problema de distosia. Recalco esto porque cuando compramos toros para utilizar en vaquillonas, sepamos que no podemos decir ese toro me tiene que dar 100% de garantía, no. Hay un porcentaje mínimo que puede dar algún problema de parto. Entonces, tengamos siempre cuidado cuando tenemos vaquillonas con toros en servicio. Bueno, otro concepto que habló Juan Adolfo es el de los toros que rompen la curva. Nosotros estamos con algunos caracteres antagónicos en nuestra selección. Si buscamos facilidad de parto, posiblemente achiquemos o bajemos el peso al destete. Si buscamos mucho crecimiento, posiblemente perdamos leche en nuestras madres. Esto hace que para seleccionar tengamos que hacer concesiones. Ahora, si miramos estos gráficos, tenemos que un carácter me empuja al otro, se lo lleva puesto, porque tienen correlaciones positivas. Pero la correlación de estas características, peso al nacer, peso al destete en el eje horizontal, son de 0,7 la correlación.
Quiere decir que aunque la tendencia es siempre de una correlación positiva, hay individuos que rompen la curva y son aquellos que queremos seleccionar nosotros. Son aquellos individuos que bajan el peso al nacer y nos aumentan el peso al destete. Cosa que realmente existen, hay que buscarlos y hay que seleccionarlos, y una vez que entran en el rodeo, eso se va quedando en la genética propia. Llegamos al año 2020, en nuestro programa ERA, con todas estas variables para seleccionar. Tenemos de crecimiento, de fertilidad, de características carniceras y últimamente docilidad, que es, como dijo Juan Adolfo, los ariscos no los queremos en el campo, buscamos animales que tengan docilidad, los codificamos, mandamos la información a ERA y nos van a brindar un DEP del toro que estamos seleccionando para ver qué va a pasar en sus crías con respecto a esta variable. Fíjense, cuando empezamos a trabajar nosotros en el programa ERA, empezamos con muy pocos toros evaluados en el año 90 y en el año 2002 empezamos a hacer mediciones ecográficas. En 30 años de programa, hoy tenemos 1.500 toros listados. Aquellos toros listados son aquellos que tienen por lo menos 10 crías en el programa ERA y están en más de 2 rodeos. Y ya tenemos el 90% de todos los toros listados con datos de carcasa. Se ha hecho un trabajo muy, muy importante. Yo quisiera recordarles que empezamos el programa de medición de características carniceras en el año 2002, luego del crack que hubo en Argentina, con realmente una implosión en la economía, devaluación del 400%, mandar un ecografista a Estados Unidos con el dólar, con el valor que tuvo, era imposible. Entonces, ¿qué hicimos desde la comisión técnica? Dijimos, bueno, traigamos al doctor Doyle Wilson, quien es el que tenía todo el programa en la Universidad de Iowa, demos los cursos acá, capacitemos nuestros ecografistas y que el programa empiece. Y así lo hicimos. Empezamos el primer curso en el 2002, preparamos 8 ecografistas de distintos países de Sudamérica y empezamos a medir. Y nos dimos cuenta que la medición y la interpretación de imagen no podía ser hecha por el mismo operador, porque podía estar viciada. Así que formamos lo que se llama el Centro de Interpretación de Imágenes Ecográficas, donde cada ecografista manda la información a este centro de interpretación en el INTA, se evalúan los datos y se informa este dato al programa. Con este centro de interpretación de imágenes hicimos convenios desde Angus con todas las razas carniceras, y todas las razas carniceras, cuando hacen ecografías, mandan a nuestro centro de interpretación a interpretar sus imágenes. Entonces, nuevamente, ¿qué información tenemos para nuestros DEPs? Tenemos la propia performance, la progenie y la de los parientes que nos adicionan información al DEP. Eso nos generan los DEP clásicos, y a partir de la evaluación genómica y su implementación podemos dar un paso más adelante. ¿Cómo empieza la evaluación genómica? Sacando un pelo con su bulbo piloso, sangre o semen, se manda a hacer el genotipado a Estados Unidos, al laboratorio GeneSeq, y evaluamos genómicamente cimentados en 3 pilares de nuestro programa genómico: los datos propios, el pedigree y el resultado del genotipado. Es importante que vean esto porque los datos tienen que seguir llegando al programa. Hay programas comerciales que nos están ofreciendo sacar un pelo, mandar a Estados Unidos, nos dan un resultado, ese DEP que nos están ofreciendo está correlacionado con una población de referencia que no está en nuestro país,
y nos están diciendo que no midamos, que no hace falta. Bueno, yo creo que es un error enorme, hay que tener bien claro que tenemos que tener permanentemente la medición de todos los datos que nos interesan para mandar al programa. La evaluación genómica se inicia en el año 2009 en Estados Unidos y ya en el 2019 nosotros como asociación incorporamos los DEP genómicos a nuestro programa. Para hacer este programa iniciamos la población de referencia en el año 2012. Había que genotipar toros de alta precisión y ese dato ir sumándolo a una población de referencia. Nos habíamos puesto como meta tener 1000 toros genotipados de alta precisión y eso nos llevó 5 años. A partir del año 2017 llegamos a los 1000 toros y ya en el año 2020 pudimos dar los DEPs enriquecidos por la genómica. Actualmente nuestra población de referencia tiene 4.700 animales genotipados, que es un valor enorme. Cuando yo miro para atrás, en el año 2012, así como cuando empezamos a medir con ecógrafo nos parecía imposible, cuando empezamos a genotipar de a 40, 50 toros, juntar los pelos, mandarlos, que nos den los resultados, era un camino larguísimo. Bueno, llegamos finalmente. Evidentemente, todo resultado tiene un camino inicial que hay que iniciarlo y tener la ilusión de que se va a llegar. Tenemos nuestra propia población de referencia hoy en día, con fuentes fenotípicas propias, con genotipados propias y con genealogías propias. Y entonces, a partir de estos datos genómicos, obtenemos estos DEPs que finalmente nos van a dar DEPs enriquecidos por genómica. Entonces, hoy tenemos en nuestro programa 4 fuentes de información para los DEPs. La propia performance, la progenie, la de otros parientes, y hoy le sumamos la genómica y llegamos a los DEPs enriquecidos. ¿Y qué nos dan los DEPs enriquecidos? Nos dan exactamente más precisión en los datos. Nosotros, a partir del año 2019, tenemos todos los DEPs de nuestro programa, de nuestro listado de toros y de todo el programa ERA están enriquecidos por genómica. En el año 2020 ya salió el segundo resumen de padres con DEPs enriquecidos por genómica para todas estas variables nuevamente que les mostré en la diapositiva anterior. Fíjense, estamos de vuelta con toros publicados con DEP de rendimiento y calidad de carne. Estamos con la radiografía, la diapositiva que les mostré anterior, pero con DEPs enriquecidos. Y finalmente, todo este trabajo que pudimos ver plasmado en un rodeo, como mostró los tigres, todo esto se puede llevar a la práctica. Creo que como ganaderos debemos exigir la información a quienes nos provean de genética. No podemos seguir utilizando genética porque un toro es lindo, porque un toro tiene una buena circunferencia escrotal, y meter genética que no sabemos hacia dónde va a llevar a nuestro rodeo en las variables que nos interesen. Si somos agricultores y utilizamos genética con tanta exigencia en los híbridos de maíz, en las variedades de soja y de trigo, en actividades que si no nos gusta la genética en 6 meses mandamos todo al consumo y se acaba el problema, nosotros estamos metiendo genética en nuestros rodeos muchas veces sin saber hacia dónde nos va a llevar la población, y esa genética queda en el rodeo en la siembra de reemplazo. Entonces, hoy nuestro programa, una vez que tenemos toda la información, les ofrece lo que se llama el certificado de mérito genético con DEPs enriquecidos por genómica, y fíjense que tenemos en este
toro, la cantidad de crías, en cuántos rodeos trabaja, sus distintas variables, en qué percentil están y con qué precisión tienen esos datos, y ese loguito de GenSeq nos indica que el toro ha sido genotipado. Así que tiene más información todavía. Este es el banco de datos del ERA. Empezamos muy despacio en el año 89. Hoy tenemos 600.000 toros evaluados, 600.000 animales entre machos y hembras evaluadas en todas las características de interés económico. La cantidad de criadores adheridos a nuestro programa, empezamos con 17, con Juan Adolfo estábamos ahí en los inicios, nos ha pasado la vida, evidentemente, han pasado 30 años, hoy hay 530 criadores que están adheridos a este programa. La cantidad de criadores es importantísimo porque cuanto más información venga de distintos lugares, si hay información viciada va a quedar tapada por la información real. Consumo residual, ya les dije que estamos armando una red de estaciones para medir consumo residual, que nos parece de suma importancia tener DEPs para esta variable, donde vamos a tener realmente en un costo importantísimo como es la alimentación, poder seleccionar los animales más eficientes. Empezamos nuestra primera prueba la semana que viene en Jesús María, en una estación privada de Biofarma. En la estación del Intanguil ya hubo una prueba que hizo el CREA Cabañas. Esperemos poder volver a trabajar en la misma, en la Facultad de Agronomía en Córdoba o en Naredo, en el INTA Naredo, también tenemos la posibilidad de una estación, y posiblemente pasemos pronto a tener estaciones en los distintos campos y las posibilidades de acceder a las jaulas de medición. Pueden haber oferta en el mercado para que los criadores las metamos directamente en nuestro campo y cada uno mandar, como manda la información de las distintas variables desde el campo, mandarlas de eficiencia de conversión. Terminando nuestro programa nacional, donde creemos que tenemos una herramienta inmejorable para que nuestro negocio ganadero vaya hacia la dirección que queremos y sea más rentable y más eficiente. Tenemos 3 pilares en los DEPs, que son los datos que hay que medir, los grupos contemporáneos y la genealogía. Y le agregamos una pata más a este programa, que es el programa genómico. La evaluación genómica en Estados Unidos se arrancó con Cabañas, que se presentaron a este programa en 7 estados, con consorcios que se juntaron las universidades, la industria, los productores, las asociaciones, y así, entre 8 razas, han logrado este proyecto maravilloso de medida de eficiencia y conversión. Fíjense lo que nos pasa cuando no tenemos genómica. Nosotros en el programa no les damos DEPs a los animales nacidos de transferencia embrionaria porque consideramos que está viciado el dato del ámbito materno, enmascara a lo mejor el peso al nacer que está relacionado con el peso al destete. Sin embargo, entonces podemos darle un DEP de pedigree, donde la precisión es del 0,5, que no tiene ningún valor para seleccionar. Pero si agregamos la prueba genómica, ya fíjense a dónde se va la precisión. Precisiones como si el animal que estamos evaluando hubiera tenido entre 10 y 20 crías, de acuerdo a la heredabilidad del carácter dentro del programa. Así que realmente es una herramienta maravillosa. Finalmente, vuelvo a hacer hincapié en la importancia de los datos fenotípicos. Nosotros tenemos que seguir pesando, ecografiando todos los datos que mandamos para DEP clásicos, seguirlos mandando para los DEP enriquecidos por genómica.
más datos y más genotipados conducen a predicciones genómicas más precisas. Y eso es lo que le da fuerza a nuestros DEPs genómicos. Finalmente, nuestra raza creemos que es una marca en sí misma, que todo lo que el ganadero necesita para mejorar su negocio lo encuentra en el Angus. Así que desde la asociación les agradezco muchísimo este espacio y quedo a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. Yo quiero felicitar a Alfonso, realmente no sé si lo planeado era mejor que el resultado, pero el conocimiento es así, un círculo. Empezar por un caso práctico y la claridad con que has expuesto todas estas herramientas, creo que dan un panorama completo. Te felicito, Alfonso. Muchas gracias, Juan Adolfo. Te agradezco. Creo que hicimos una buena complementación. Fue muy, muy, muy interesante ver el planteo de los Tigres. A mí, que lo vengo siguiendo desde hace muchos años, me sorprende los resultados que están teniendo y realmente esos toritos de año que vayas imponiéndolos en el mercado es muy bueno. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran. Bueno, muy bueno, Alfonso. Es impresionante cómo ha crecido el ERA, ¿no? Cómo ha crecido en cantidad. Uno que lo viene siguiendo hace muchos años, la verdad que da gusto ver después de 30 años la cantidad de datos y la cantidad de cabañas que tienen asociadas al tema. Una pregunta que surge es el tema, por tomar un carácter peso al nacer o peso al destete, ¿esos caracteres van cambiando año a año en sus valores absolutos? Digamos, el peso una cabaña como la de Juan Adolfo, que muestra que va bajando su peso comparado con la media del ERA, además, en valores absolutos debería ser más grande. ¿Es así eso? Es correcto. A medida que vamos seleccionando las variables con una dirección, evidentemente hemos cuidado el peso al nacer, lo vimos bien en las tendencias de Juan Adolfo. Esas tendencias de 30 años se dan en la población nacional, en todo el ERA, y evidentemente al ir la tendencia del de peso al nacer ir para abajo, los valores absolutos van bajando también. Con lo cual, creo que si nosotros en el año 2000 queríamos tener un toro para vaquillonas en el percentil 30, hoy tal vez ese mismo toro se podría ubicar en el percentil 40 y tendríamos los mismos resultados en cuanto a facilidad de parto. No sé si te respondí la pregunta. Perfecto, perfecto, muy claro, Alfonso. Una pregunta para Juan Adolfo. ¿Cómo aíslan el efecto carga y fecha de parto con respecto al peso al destete? Bueno, no sé si la palabra aislar es la correcta. Digamos que el marco que traté de mostrarles, el marco de referencia de tanto el sudoeste como el campo de azul, considera los recursos forrajeros como una variable básica para programar la carga global anual. En cuanto a la ubicación de la temporada de servicios, nos va a condicionar, ¿no es cierto?, la interacción entre el plantel, entre el rodeo y la curva de oferta. Hoy en día, digamos que en sudoeste, sudeste, las épocas de inicio del servicio fluctúan entre el 1 de octubre y el 1 de noviembre. En nuestro caso, elegimos 1 de octubre para no entrar con el tercer mes de servicio en enero, que es un muy mal mes por las altas temperaturas para la presentación de celos. Para eso tenemos que tener asegurado pasto reservado en el otoño o invierno para una parición que se inicia en julio y que Darío Colombato nos pide que empecemos a comer calidad en el último tercio de la gestación. Entonces, a ver si contesto la pregunta.
nuestra oferta tiene que estar enriquecida con especies de otoño, invierno, primaveral. En los bajos, los reyes son el agropiro y la festuca. Eso acompañado con especies naturales que se van sumando, por suerte, para darle estabilidad al sistema a lo largo de los años. Entonces, tratando de responder la pregunta, hay que tener la base forrajera adecuada para el momento de parición. Luego, el manejo que permita selectividad a través de un rotativo con cambio de parcela adecuado, dejando remanente, nos permite que madre e hijo expresen su potencial. La madre en producción de leche y preñez temprana y el hijo en crecimiento. Entonces, no era la palabra aislar, me parece la adecuada, sino cómo cada creador debe ir a las bases y hacer coincidir la curva de requerimientos con la curva de oferta. No sé si contesté la pregunta. Recuerden que los efectos ambientales, como bien explica Alfonso, son dejados de lado. Si el sistema era, como cualquier sistema, digamos, de selección bien organizado, está basado en separar la paja del trigo, separar los efectos ambientales de la genética pura, por comparación entre rodeos con padres en común. Entonces, si hay primos creciendo en corriente a tal ganancia diaria por día, con una cabaña en provincia de Buenos Aires, exageré un poquito con lo de Corrientes, pero digamos, cada establecimiento es un mundo, y este sistema lo que hace es ajustar la información de manera de eliminar los efectos ambientales. Bien, 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 Juan. La pregunta era de un tambero de Tandil, de Pancho Furlong. Tengo una pregunta para ir haciendo un ping-pong con Alfonso Bustillo, una pregunta de Jerónimo Gau. ¿Qué opinan de la genómica en toros comerciales con solamente el dato del padre? Yo creo que si la población de referencia está en el país, el dato comercial sirve, y de hecho estamos pensando en armar un programa especial desde GenSIC para los ganaderos comerciales, que nos parece fundamental. Acuérdense que vimos que es fundamental el pedigree en el programa genómico para ligar la información. Entonces, como en toros comerciales generales no tenemos el pedigree, se va a armar un programa especial para ganado comercial que esperemos tenerlo a la brevedad. Creo que es muy importante la pregunta y que nosotros tenemos realmente interés en que nuestro programa pueda llamar a darle soluciones al ganadero comercial. Bien, bien, bien. Juan, acá tengo una pregunta de Junín, de una zona distinta a la nuestra, que me hace una pregunta a un ganadero de raza, Gustavo Franco, el ingeniero agrónomo Gustavo Franco. ¿Cómo elegirías sus vacas y toros si tuvieras un modelo distinto al tuyo? Cuando la cría es a pasto sin suplementación, con un buen manejo y un corral de destete por 100, 110 días para venta del viejo bolita, que ahora es un animal de 300 a 320 kilos, digamos. Que pasa bastante esto en la zona agrícola argentina, una cría en bajos que desteta y no tiene lugar en la parte pastoril, digamos. ¿Qué genética elegirías o cómo elegirías la genética para un modelo de esos? ¿Cómo no? Mira, en lo que hace al manejo al destete, no hago ningún cambio. En lo que hace a genética para terminación, cuando se trata de Feldot, lo mencionamos comparando el modelo americano con el modelo a pasto nuestro, pero que hoy en día ya el Feldot ha cobrado una importancia de algo así como más del 60% de los novillos terminados tienen algún grado de terminación a corral. En terminación a corral, si vamos a ir a altos pesos, medianos altos de
para exportación liviana o exportación pesada, ahí deberíamos situarnos en valores de grasa dorsal más cercanos al 0, que es umbral que usamos para animales que crecen a pasto, del más 0,1, más 0,2, y que vemos con beneplácito si un toro tiene un poquito más de tendencia al engrasamiento. En cambio, eso puede ser perjudicial para un corral que queremos llevar a alto peso. Pero en lo que hace al destete, el sistema del destete corrales de inicio, no hay ninguna diferencia con un destete a pasto o con una suplementación complementaria como la que hacemos nosotros. Ahí no habría ningún cambio en el tipo de genética a utilizar. Bueno, perfecto, Juan, perfecto. Muchísimas gracias. Hemos cumplido con los tiempos y con la calidad de las 2 disertaciones. Queremos agradecer al Criadero del Cencerro, que nos auspició este espacio, y a todos los participantes, en especial a los 2 oradores. No sé, Nora, si queda algún tema final. No, Yo muchísimas gracias. Podría agregar algo, perdón, Nora, perdón, Esteban. Sí. Dale. Quería hacerles una invitación desde el Foro Argentino de Genética Bovino, el cual soy presidente y miembros todas las instituciones y asociaciones ganaderas. Estamos organizando una jornada el día 25 de junio que se llama Las vacas enfrían el planeta. Estamos con un ataque muy fuerte a nuestra actividad por los ambientalistas. Estamos con problemas en cuanto a la propaganda de la emisión de gases que tiene nuestra actividad y cómo se mide esto y cómo podemos nosotros defendernos demostrando que nuestra actividad es una actividad por lo menos neutra y que no solo emite sino que capta carbono. Bueno, en esta jornada vamos a tener dos módulos, uno desde la genética y otro desde la medición de carbono. Creo que es importante, que es interesante, están invitados y pongamos en carpeta este tema porque nos están atacando muy fuerte y creo que hay que tener argumentos claros de cómo nuestra actividad no es contaminante, sino que es una actividad que ayuda al calentamiento global. Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias, Nora, y perdón por el chivo. No, muy bueno, No, gracias. Buenísimo. Excelente. Un chivo y importantísimo, bueno, gracias. vamos a difundirla, cuando nos manden el flyer, lo vamos a difundir en la zona. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a Juan Adolfo, buenísima la presentación. A Alfonso, excelente, se complementaron muy bien. Y gracias, Esteban. Gracias a todos por la participación.